El presidente Petro hizo presencia hoy en la Universidad Nacional y allí dio detalles del plan para asesinarlo con 2 volquetas explosivas y denunció complicidad de medios con el software. Miguel Ángel Peñaranda ha estado allí toda la tarde. ¿Qué fue lo que dijo el presidente, Miguel? María Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas noches. La saludo desde la concha acústica aquí en la Universidad Nacional, donde se desarrolla la Asamblea Nacional Popular. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro dio un discurso de más de 1 hora refiriéndose a varios temas, en especial a los detalles del atentado que hay en contra de él. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! El presidente Gustavo Petro dio un nuevo discurso ante la Asamblea Nacional Popular en Bogotá, en el que entregó detalles del plan que existe para atentar contra su vida. Compraron 2 volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quien ponía además otra plática desde Dubái. Petro, que estuvo acompañado con las bases sociales, congresistas y sindicatos de todo el país, advirtió que lo castigan por denunciar la compra irregular del software Pegasus en el gobierno Duque para espiar a varios sectores de la política y líderes sociales. ¡Sapo, dirán! ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus? Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus. También se refirió a las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tomará sobre él sin ninguna competencia, en especial porque allí la integran magistrados que públicamente son enemigos políticos de su gobierno. Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara. Por eso está sindicado por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. Petro anunció que habrá una directriz para que las fuerzas militares garanticen las manifestaciones que se presentarán para respaldar su gobierno y sus políticas. Le he ordenado al Ejército de Colombia y a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, que no se levanta un solo arma contra el pueblo que exige democracia en Colombia. Pues María Fernanda y televidentes, fueron más de 5.000 personas las que asistieron aquí y que el presidente reiteró que vayan a las regiones a movilizarse para apoyar las reformas del gobierno. Esa es toda la información desde aquí de la Universidad Nacional. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Miguel Ángel. La UIAF cometió el error de entregarle al presidente un informe en bruto que éste reveló en televisión y produjo así la expulsión del país del Grupo de Intercambio de Inteligencia Financiera. La UIAF sí debía informarle, pero con un reporte suyo, según explica su ex subdirector. Y análisis financiero. El pasado 27 de agosto, Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, recibió un informe reservado de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, INPA. El documento clasificado de la Agencia de Inteligencia Financiera Israelí, que tiene detalles sobre la supuesta compra del software espía Pegasus, llegó a la UIAF en Colombia como parte del acuerdo de cooperación de las unidades de investigación financiera de 177 países que conforman el grupo Egmont y que se comprometen a compartir información entre ellas, pero con máxima reserva. Así lo tuvo claro el presidente Petro. El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF. Sin embargo, el informe secreto que la agencia israelí le entregó a la UIAF sobre Pegasus fue hecho público por decisión del presidente. Como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza,
me salgo de esta prohibición. Por las revelaciones del informe secreto que hizo el presidente, Colombia fue suspendida temporalmente del organismo internacional Egmont. Según el jefe de tecnologías de la presidencia, René Guarín, quien en los primeros meses de este gobierno fue subdirector de la UIAF, esa unidad de inteligencia financiera no debió entregarle al presidente la información tal cual como la recibió de la autoridad israelí. La información para el tomador de decisiones en lo posible hay que entregarla más en un resumen ejecutivo que información en bruto. La idea es poder hacer un análisis ejecutivo y presentarle y decirle, mire, este es el contexto, sin que se revelen mayores detalles, para dar cumplimiento a la ley de inteligencia y contrainteligencia. Guarín insiste en que el presidente debía conocer ese informe reservado, pero no con los códigos y términos detallados como se lo entregó la UIAF, y que posiblemente el mandatario no conoce. Una información de inteligencia en bruto es una información más estratégica, más táctica, ¿cierto? Quien toma la decisión lo que hace es ver todo el panorama en un informe ejecutivo para ver qué decisión toma al respecto. Se desconoce cómo se afectarán las operaciones de los organismos de seguridad contra las finanzas internacionales de narcotraficantes, organizaciones armadas criminales y otras por la suspensión temporal de la colaboración de agencias de inteligencia financiera en el resto del mundo. La Sala de Consulta del Consejo de Estado recomendó al Consejo Electoral proseguir su investigación a las finanzas de la campaña Petro-Presidente, pero dejó la posibilidad de juzgar sus eventuales faltas en la comisión de acusación. Este lunes sesionará la sala plena del Consejo Nacional Electoral para definir si formula cargos o no en contra de Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente, y contra el mismo candidato y otros directivos de la campaña. Esto luego de que el Consejo de Estado en su sala de consulta determinara que el organismo electoral sí está facultado para hacerlo. Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos. Cabe destacar que, por tratarse de la sala de consulta del Consejo de Estado, su concepto no es vinculante. Luego, nada impediría en ese orden de ideas que, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones o el Consejo Nacional Electoral adoptaran otro criterio de interpretación que no tiene en ningún caso carácter jurisprudencial. Según el auto del Consejo de Estado, hay una responsabilidad solidaria de la campaña, de los partidos, del gerente de la campaña e incluso del candidato, en este caso presidente, y el Consejo Nacional Electoral puede imponer sanciones de índole administrativo a que haya lugar. En términos administrativos, el Consejo Nacional Electoral va a continuar la investigación que compromete la responsabilidad de la campaña, la responsabilidad de la gerencia y la responsabilidad del candidato. En la misma providencia, el alto tribunal determina que la comisión de acusación de la Cámara es la competente para avanzar en la investigación que pueda decidir la pérdida del cargo del presidente. En el evento en que el resultado de esas investigaciones encuentre que está involucrado directamente el presidente, no tendría otra fórmula diferente de remitir su investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El representante investigador Alirio Uribe informó que la semana entrante habrá un pronunciamiento de fondo de la Comisión de Acusación sobre el caso, que incluyó la toma de versiones de Nicolás Petro, Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y Alfonso el Turco Ilzaca. Hemos hecho muchas pruebas hasta hoy y esta semana vamos a sacar un auto grueso de probatorio. Para que se decida la formulación de cargos del CNE en contra de la campaña de Petro, deben votar favorablemente 6 de los 9 magistrados de la sala plena.